cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial. El templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es Muy buena, Pepitos. Miren cómo lo estoy poseído, ¿eh? A ver, volvé, Pepe, volvé. Ahora sí, ¿vieron? Que ahí quería arrancar así, ¿no? Porque vos sabés que el angelito se te mete dentro y es tremendo, ya está despierto, está dando vuelta, me mimetizo. ¿Vieron cómo hablo? Estoy como poseído, no sé qué tengo ahí. Así que bueno, gente, en un ratito viene el angelito, vamos a ver si está ahí dando vuelta. ¿Viste cómo se te mete? Es tremendo, ¿eh? Lunes, hoy es 21, ¿no? Ya estamos ahí a pasitos de que termine el mes, gente. Muy poquito queda, vamos a estar viendo hoy un poquito de proyecciones, vamos a ver, pasarla bien un rato. Si hay noticias de alto impacto estaremos viendo, veremos cuáles son y obviamente veremos análisis técnico como siempre, operando de forma manual, operando de forma automática, veremos qué nos trae el mercado hoy, ¿sí? Vamos a ver un poco Bitcoin, la subidita, vamos a ver el oro también. Recordá, si tenés diente de oro, ojo, no te rías mucho, sobre todo si hay algún trader al lado, te puede arrancar ese dientito. El oro se nos está yendo también como moneda de refugio hacia el alza, ¿sí? Y veremos el índice para después ver también si encontramos algo interesante para alguna divisa operar. Obviamente en este momento tenemos puesto ahí activadamente el MT4, ¿sí? O MT5 en tu caso, como sea, pero bueno, ahí tenemos un par de bots. Sobre todo tenemos los que venimos probando esta última semanita, este último video del conejo negro, con algunas gestiones de riesgo. En este caso nosotros estamos utilizando una gestión común para utilizarlo en vivo con la libra dólar y el dólar yen también.
También estamos utilizando las bolingueadoras que están acá de Pepe Mila. Recuerden que son para temporales de M15, M30, pero como estamos en vivo lo ajustamos para que funcionen en M1, ¿sí? Obviamente los resultados no son los mismos, las distancias tampoco, porque como digo siempre, si tenemos que poner el bot en una horita, hora y media que estamos en vivo, muchas veces puede abrir la operación, como no, y si la abre y estamos en H1, cada operación seguramente nos llega al TP, ¿no? M1, achicamos las distancias y obviamente con alguna buena, ¿no?, gestión o backtesting vemos si funciona las distancias, ¿no?, como para poder ponerlo en el par y tratando de que sean M1, M5, ¿sí? Total son fractales que son lo mismo, obviamente las distancias son más cortas muchas veces, y bueno, así que bueno, también tenemos ¿sí? Que está acá, el del soldadito, ahí mirá, ahí está, los zombies también lo tenemos puesto, ¿sí? Para operar en contra de la tendencia. Y bueno, y después si quieren hacer un popurrí, acá tenemos varias, mirá, tenemos varios estrategias y bots funcionando también. Hoy en este momento solamente el conejo negro, las bolingueadoras y zombie desviation, obviamente acompañado del telaraña que lo tenemos ahí para el oro, ¿sí? Me voy a ir despacito, ¿no? Despacito a ver un poquito las cripto. Vamos a ver acá qué tenemos. Mirá, ahí está. Ahí está, juntamos, ponemos 68.345, lo que tiene que ver con Bitcoin en este momento. Obviamente está en retroceso, pero viene subiendo de forma escalonada, ¿no? Interesante. Así que vamos a ver Bitcoin en este hermoso y querido planeta Tierra. Nosotros estamos ya rumbo al planeta Pepe, ¿sí? Al trading planeta Pepe con la nave. Así que bueno, mientras llegamos y nos sentamos para hacer algún par de operaciones en ese hermoso y querido planeta imaginario, vamos viendo en este planeta cómo la volatilidad se empieza a mover. Ya estamos ahí a 12 minutos de que comience la sesión de Nueva York y obviamente estamos dentro de ¿qué? De la de Londres, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver también con las top 100. Acá estamos viendo, miren, estaba observando acá Ape decía, Ape, o Popcat, o Meu, ¿no? Obviamente el DivX decía. ¿Se acuerdan el DivX? Los formatos que eran de los códecs. ¿Se acuerdan cuando bajábamos los códecs para poder ver películas con calidad en .avi, MPG? Pero ¿se acuerdan, no? Los códecs que teníamos que descargar de sonido y audio, de sonido y de video, sobre todo, se te desconfiguraba el Windows 7, ¿se acuerdan? Bien, ahí está, mira, pero esto es DivX, pero otra cosa, ¿no? Es una monedita que está en el rango de los 95, ¿sí? Puesto número 95. Pero bueno, así que tenemos, si vamos a la hora, vamos a ver en rojo porque es el retroceso que estamos viendo en Bitcoin, ¿sí? Si vamos al día, vemos que sobresalen algunas, pero la mayoría están en verde, ¿sí? Ape, por ejemplo, que es una monedita que el rango es 68. Fíjense lo que fue, año, mes, semana, subiendo de forma escalonada, interesante, en el día un 16%, ¿sí? Y así tenemos varias para poder sacar juguito. Muchas veces está bueno, ¿no? Poder invertir en un par, nunca en una sola, siempre en un par por las dudas, por lo menos dos, e ir viendo. Si tenés 100 dolaritos, no los tires a una, tiralos por la duda mitad y mitad, ¿sí? O hace ahí una división de 10 y compras, ¿no? De a 10 dolaritos compras algunas, ¿no? Y vas comprando. Si alguna despega, esa es la que te puede cubrir la pérdida de alguna otra. Y si a la otra no la vendiste, vale menos, pero tenés la misma cantidad. Así que, ¿no? Esa es la idea. Obviamente tampoco te podés casar, ¿no? Casar en el sentido de quedarte para toda la vida con la monedita que cae. Ahí en algún momento tenés que aflojar y soltar, ¿sí? Me voy a ir ¿a dónde? Me voy a ir a TradingView. Vamos a chequear en TradingView a ver qué podemos encontrar. Primero vamos a ver Bitcoin, velas diarias. Mira acá, estamos rodeados de animalitos, gente. Tenemos los toros, de bears, serían los osos, y de bulls, los toritos. Lo que pasa que, como no encuentro toro, estos reemplazan. Mira lo que es esto. Ciervo, pero ponerle que es un toro porque tiene cuernos. Este sería un toro, pero fíjate que tiene pinta con cola de perro. Así que ahí estamos. Y se hizo acá los ruleros, fíjate los cuernos, un buey, ¿no? Y después tenemos acá realmente el toro, ¿no? Pero si lo acercás, mirá, una vaca, una vaca, sí, que le saliera un cuerno. Seguramente el torito anduvo ahí dando vuelta. Y de bears, acá lo tenemos haciendo un poquito de resistencia en esta zona que marcamos allá, ¿no? Hace un tiempito atrás. Fíjense cómo el precio llegó a los huesitos acá. Y bueno, ¿no? Con la mechita llegó a tocarla. ¿Ven a la mecha? Miren ahí, vamos a acercar acá un poquito. Miren, ahí, ¿ven? La mechita toca
y se devuelve. Obviamente es saludable que se devuelva porque dentro de este mundo de devolverse es lo que se llama retroceso. Entonces es saludable que retroceda y te dan ganas de comprar un poquito más barato, porque si la agarrás en una subida que puede pasar de que siga subiendo, muchas veces vos la agarrás en el pico máximo acá arriba y bueno, te tenés que comer un par de días hasta que después de los retrocesos sube, si es que quieren. Muchas veces alguna noticia de alto impacto o algo que obviamente las ballenas planean muchas veces dirigir hacia la B, hacia acá, hacia zonas más baratas, ¿no? Así que bien, escuchá, de fondo música del Planeta Pepe, escuchá, dale. Fíjense que ayer les compartí un video de música del Planeta Pepe operando quien les habla con algunas de las técnicas de alta llanta, ¿sí? Miren ahí si quieren, unos 15-20 minutitos de música del Planeta Pepe, exclusiva música del Planeta Pepe, esta música de fondo. Bien, me voy a meter dentro de la velita, hoy una vela bajista, pero ¿de qué? De una sensación que... de retroceso. Vamos a ver porque llegó a tocar acá los altos, ven acá estas zonas, son zonas, ¿no? La toca y estamos en una vela que está rellenando la vela del día domingo ahí. ¿Sí? Recuerden que las cripto las operamos todos los días, ¿sí? A diferencia de los mercados tradicionales que son de lunes a viernes, ¿sí? Vamos a la hora. Mira la vaca, terrible, pareció un asadito. Bien, ahí está, este es el retroceso. Miren, fíjense, hizo dos fractales, un alto, otro alto más bajo que el anterior, rompe este bajo que está acá, ¿sí? Lo rompe y acá formó, como quien dice, otra pequeña fractalidad chiquita, que son dos mechitas que tocan una zona donde una vela anterior, la azulcita, vamos a juntarlo acá para que se pueda ver bien. ¿Qué esperas? Estamos, bien, acá ven, hace, ¿no? Yo te lo voy a dibujar, mirá qué lindo acá, ¿no? El precio llega bruscamente, lo para ese Bear asesino que estaba ahí arriba, se devuelve alto, más bajo que el anterior, no lo supera bien y acá está lo que les digo, ¿ven? Otra pequeña fractalidad, 3 fractalidades, quizá acá ya se empieza a apoyar y empieza a ser una zona de rango. Veremos qué pasa en el transcurso del día con velas horarias, ¿sí? Perdón, sí, horarias, estamos en horarias. Así que bueno, saco el Picasso que tenemos de fondo, ahí está, saco un poquito más. Nos metemos dentro de estas velitas, ¿sí? En este momento, las últimas velitas, si vos marcas 3-4 horitas hacia atrás, tenés una zona interesante, esta que está acá, ¿sí? Como para ver el pasado, poder ir mucho más atrás. Sabemos que las zonas son interesantes. Fíjense en acá que muchas veces esto es un POC. ¿Ven? El precio viene, se queda. Puede seguir cayendo y esta zona que está acá abajo es muy interesante. Los 67.934, ¿sí? ¿Por qué? Porque intenta subir y ahí, obviamente, este amigo que está acá arriba, a ver si lo podemos bajar un poquito. Mirá, si lo puedo traer, mirá. A ver dónde estaba acá. Se me fue. Bueno, para que me gusta. Bueno, el Bear, el osito, ¿no? El osito de peluche está haciendo fuerza. Lo tendríamos que poner acá, agregarlo, ¿no? Para que voy a pasar las velas diarias porque me encantan, amigo. Escucha. Ahí está. Estaba muy alejado, claro. Vamos a hacerle una copia acá. Piki, ahí está. Ahí vamos ahí, lo ponemos ahí, chiquito. Ahí está. Chifla el amigo y ahí se nos fue. Lo puse muy chiquito, me voy a ir a las velitas horarias. Escucha, subite a la nave, ¿qué esperás? Ahí está el amigo, mirá qué chiquito que quedó. Pero bueno, vamos a ser los poderosos. Nosotros vamos a jugar un poquito con... Estamos. Ahí. Nos metemos de vuelta dentro de las velas horarias. Se me fue el oso. Ahí está. El osito se me fue. Ahí lo dejamos ahí pegadito. Porque el oso es malo, ¿viste? Ahí está, mirá. ¿Vieron cómo se me metió dentro el amiguito recién, no? Tremendo. Ahí está el oso, ¿ven? Obviamente, ¿ven? Las velas vienen. Ahora cuando veamos velas de 15, 5 minutos, 1 minuto, fíjense que estas mechas son el rechazo que hacen estos amigos. Obviamente son ballenas, ¿no? O Pepe con una wallet interesante donde ven el volumen y se tiran a favor de donde va el precio en este momento, que es hacia la baja, ¿sí? Me voy a meter velas de 5 y vean... Esta mecha son velas que subieron azules muy bonitas para llegar acá arriba. Y el amigo ¿qué dijo? No, pará, mirá lo que es, tremendo, mirá que me enojo, dijo. Y bueno, no es como el conejo negro, pero vela de 5. Está, ¿ven lo que les digo?
consolidación, lo que les marqué, lo que les estaba diciendo, gratamente se puede ver acá las mechas, retrocesos, las velas, el fractal que estaba formando en esa velita azul, ¿se acuerdan de una hora que vimos? Y después 2 velas con mechita que la frenaba el señor Beer. Bueno, es la consolidación que estamos viendo acá, ¿sí? Vamos a ver si aguanta, si no aguanta, si rompe esta zona. Nos tenemos que encontrar con la zona de puntitos naranjas, que son los 67.9, ahí más o menos 9.38, 9.37, lo que más te guste. Por ahí cerca hay una zona interesante, el precio puede venir. Si viene de forma brusca, agárrate porque va a seguir cayendo. Vieron cómo es Bitcoin, ¿no? Pero mientras estemos ahí tranqui, por ahora está usando la consolidación como zona de soporte y de resistencia acá, ¿sí? Con una ruta ahí que va por encima porque es una tendencia última en 5 minutos bajista, ¿sí? Pero venimos de una tendencia en velas diarias alcista con una velita del domingo y de hoy de consolidación, ¿sí? Sobre todo hoy un retroceso. Bien. Ahí estamos, ¿sí? Consolidación en este momento. Hay que ver si querés operar. Fíjate que yendo por alguna comprita acá en M1 hasta estas zonitas de acá arriba. Y si cae, bueno, un stop acá abajo, debajo de la mechita, cuando mucho, o ves qué haces, ¿no? Si estás operando en las criptomonedas, no en futuro, sino ¿no? En lo que es, ¿no? Vos podés operar. Futuro sería como Forex, una cosa así parecida, ¿sí? Y si no, podés holdearlas o vas comprando, pero puede caer y no se te va a ir, solamente va a valer menos, ¿sí? Eso es lo que le digo siempre para el que está holdeando, que también puede hacer scalping, ¿no? Podés comprar, vender. Si cae valdrá menos mientras no la cambies a USD Tether o a otra monedita, y si sube puedes sacar ganancias, ¿sí? Bueno, gente, ¿me voy a dónde? Al índice. Vamos de vuelta a velitas diarias. Recuerden, gente, que estamos todos los días de lunes a viernes. No hago publicidad ni nada. Muchas veces arranco sobre la hora, sobre la marcha. Hay veces porque antes de estar con ustedes estoy tratando de abrir y de cerrar un par de operaciones para llenar la heladera, ¿sí? La heladera grande. Y después, obviamente, seguimos acá con una heladera chiquita que hay que tratar de por lo menos 1 kilo de aguja especial, ¿sí? No. Pero bueno, sí, esa es la idea, pasarla bien, operar con ustedes. Y bueno, hay veces que arrancamos 30 minutos antes, es la idea de la sesión de Nueva York, ¿sí? Acompañados con Londres. Y bueno, muchas veces arrancamos sobre la hora de Nueva York y muchas veces arrancamos antes, ¿sí? Que es la idea. Me voy a ir, y no hacemos publicidad, entonces está bueno que vos del otro lado, si te gusta, lo compartas con otros amigos y que se vayan sumando, ¿sí? No seas egoísta, compartilo, vamos. Me voy a ir al índice. Chau, señor cripto. Índice del dólar. Mirá cómo va el amigo. Perdón, este es el oro. Yo digo, mirá cómo va el amigo, ¿no? Al revés va. Esto, bueno, ya que estamos con el oro, miren lo que es el oro, gente. Tremendo el orito. Obviamente esta última vela que estamos viendo es la vela del viernes. Recuerden que el oro es lo que les decía recién de las cripto. Las cripto todos los días. El oro y los mercados tradicionales de lunes a viernes y que no sean feriados, ¿no? Bursátiles. Velas alcistas. Miren qué linda la de viernes. Hoy veremos si hace tope con algo. Nada, porque en el pasado ya, ¿no? Si vamos hacia el pasado, mira, no hay nada, ¿sí? Viene haciendo altos, rompiendo. Por eso si tenés diente de oro, guarda, sí podemos proyectarlo con alguna extensión de Fibonacci, por ejemplo, que vos marcás las zonas y puede ser a llegar, ¿sí? Y muchos se van a basar en esas zonas, ya que no hay mucha estructura en el pasado, por encima, al haber roto, obviamente, los máximos históricos. Cuando se van rompiendo, se tienen que generar zonas de resistencia que las ponen, obviamente, muchas veces números redondos, ¿no? Convergencias, extensiones de Fibonacci, ¿sí? Me voy dentro de la velita de 1 hora. ¿Para qué? Para ver esto, ya que estamos con el oro. Escucha. Bien, ahí va, Esto tiene que caer. Mira, un hombre colgado ahí, Mira qué lindo. Esto tiene que caer un poquito. ¿Qué dicen? Ahí, ¿ven? Mira el hombre colgadito. Acá, qué lindo esto para un telaraña. Esto, mira, un Pepe Rechazo, qué bonito ahí, ¿sí? Sobre todo las últimas velitas. Bien, si sabía, dice el amigo, velas de 1 hora me metía 3 horas antes y lo dejaba en esta cuentita que tenemos acá. Bien, me voy a ir a velas de 15 rapidito y vamos a anotar
un desgaste, un cansancio. Esta velita, la última, miren lo que es, ¿no? Obviamente estamos ahí a 1 minuto, recién comienza, pero las anteriores, rechazo, ¿sí? 5 minutos. Ahí tenemos. Consolidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio en estas temporalidades vemos, ¿sí? Altos y bajos, ¿sí? Que van sosteniéndose, ¿sí? Acá hay un toque, pero lo podés agarrar con algún toque de acá abajo, ¿ven ahí? ¿Sí? Y acá ya hay 2 toques. Obviamente que si extendemos es un canal alcista, mínimamente alcista, porque vos podés marcar estos toques ahí y por debajo le marcás algo parecido, ¿ven? Como una ampliación pareciese, ¿no? Ahí, ¿ven? De ahí si lo agarrás, eso va ahí. Y si vemos que empieza a ser altos más bajo, agárrate que esta zona es muy tentadora para buscar ventas, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí está, el oro alcista está allá arriba, no sabemos si va a seguir subiendo, si va a seguir a ir, ¿no? Buscando máximos nuevos, por ahí vamos, 2734, ¿sí? Ya. Oscilador va hacia la zona de sobreventa. Veremos qué pasa si llega a esta zonita y se devuelve. Muy lindo también para respetar el canal, ¿eh? Si no hay noticias, acá una comprita muy bonita puede ser ahí, ¿sí? Bueno, me voy a ir ¿a dónde? Al índice del dólar, ¿sí? Una vez más. Índice del dólar, ahí está el amigo. Miren lo que está haciendo. ¿Se acuerdan de que está día a día, semana a semana? Un descanso, ¿se acuerdan? Miren, esto hizo el viernes, ¿eh? ¿Se acuerdan que les dije que esto tiene como una sensación de agotamiento, de cansancio? ¿Ven? Una sensación de que está haciendo como un arco, ¿ven? Es probable que esta suba, que no rompa arriba. Y bueno, es interesantísimo, sería para buscar una venta en este vacío que está acá, ¿sí? Mirá qué lindo, velas diarias, el que hace swing, interesante. Depende mucho de esta velita si queda consolidada. Si deja mecha y se va hacia abajo, hermosa al próximo día para buscar ventitas, ¿eh? Me voy a ir dentro de hora. Ahí estamos, miren, ven cómo va subiendo, pero no la sostiene nada. Esto tiene que caer en algún momento. Veremos si esto fractal que está haciendo acá es para que en un futuro veamos si no es una consolidación. Ahí, ¿no? Un altito, ojalá que este fractal quede. Se nos va para abajo el amigo, ¿sí? Estaría interesante. Podemos agarrar este alto con este para buscar ahí un canalcito también, ¿sí? Para que lo marco bien ahí, bien. Velas horarias, ¿sí? Una vez más, bien. Y mientras cantamos de alegría, decía el amigo, y me voy dentro de las velitas de 5. Nos metemos dentro de los mundos fractales, ¿sí? ¿Existirá vida en otra vela? Decía una vela otra chiquita, ¿viste? Y bueno, estamos ahí, estamos con las velas de 5 en este momento. Fíjate el amigo, sube de forma muy agresiva, dice el amigo, un rally hermoso en 5 minutos para después tiki dar. Ojo ahí, Acá vemos volumen, ¿sí? Vamos a ver si fue un volumen para recuperar algo y después cae, o ver qué pasa si rompe este alto con esta fuerza que vino hoy. Tempranito, fue hace un rato, ahora, ¿sí? 6.50. Me acuerdo clarito, dice el amigo. Acá tiró también un poquito, pero estas son chiquitas, pero fíjense que la diferencia, ¿no? 3 velas, ¿sí? Usan prácticamente una distancia que, fíjate acá, 1, 2, 3, no sé, 30 velas en retroceso con descanso para que 3 velitas solamente hagan eso. Fíjate todo y no bajó del todo todavía. Te digo que está casi ahí en el 61 de Fibonacci. Pero mira, si lo ponemos, vamos a ir a velas de 1 minuto a ver si está el 61 de Fibo para verlo ahí, Mira. Vamos a ver ahí, Mira, fíjate a ver cómo anda el Fibo acá un ratito. Agarramos el Fibonacci, el hijo de Nachi. Mira, fíjate ahí, A ver ahí. Era re tramposo, lo ponía para que le dé justito ahí. Ahí está, sí, perfecto, Dios. No, mira, estuvo ahí. Bueno, prácticamente estuvo el 61 Fibonacci, está acá. También tenés otros numeritos interesantes que son de raíces cuadradas, ¿sí? Número interesante, que tocó hermosamente ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Y divisiones de los números, ¿no? Aledaños a los de Fibonacci, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que expliqué? Bien, son zonas psicológicas, tampoco es la gran cosa, ¿sí? Fíjate que se mantuvo bastante en esta zona del 61, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí está el amigo, ¿sí? Viene obviamente, ¿no? Una sensación de descanso en velitas de 1 minuto, 5 minutitos. 3 o 4 velitas hicieron esta distancia para miren todo lo que tardó para hacer un retroceso, ¿no? Así que quizás
puede ir para arriba también, Bien. Qué lindo, qué lindo. A ver si ponemos hola. ¿Esto anda o no anda? A ver, calculo que sí, ¿no? Sí, ahí está. Pensé que no andaba en los comentarios. Ahí está, bien. Comenzando. Bueno, buenos días, ¿cómo está? El que se haya sumado y el que no, no importa que lo vea. Me pone contento porque algunos por lo menos lo ven en diferido. Hay gente que está trabajando, obviamente es normal. Y hay gente que cada tanto a la tarde, tarde-noche, suelen mirar, obviamente un rato. O si lo ven todo mejor, estos streaming que están buenos porque siempre hay tips, hay educación, hay buena onda y buena música, operaciones, un popurrí de todo, ¿sí? Análisis técnico, análisis fundamental y mucha charla, ¿viste? El tipo, buenos días, buen lunes, buen comienzo de semana, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, muchas gracias para vos y para todos los que, bueno, que saluden y se animen, Qué lindo que es esto. Bueno, vamos a recorrer, ahora nos vamos a ir a ver si encuentro acá la plataforma, hay que buscar la plataforma, ahí está, se me escapó, acá está. Nos vamos a la fuerza de la moneda, vamos a ver si hay algún bot que haya tirado algún tirito, ¿no? Obviamente con los parámetros del amigo, veremos si aparece el angelito un rato hoy para charlar. Y bueno, si alguno se quiere sumar a la nave a charlar, no está mal tampoco contar historias, ¿sí? Que no sean de ultratumba, ¿bien? Eso lo dejamos para otro día. Así que bueno, me voy porque me agarra miedito, me voy a ir ¿a dónde? Al MT4. Hoy vamos a estar un ratito seguramente también, como para no hacerlo tan largo. Hay veces que estamos 3 horas, ¿sí? Hay veces que estamos 1:30, no tenemos tope como en el trading, ¿sí? Viste que el trading no tiene techo, Te podés hacer el sueldo que quieras y podés perder lo que quieras. Así que ojo ahí, ¿sí? Tengan cuidado. Una buena gestión es el santo grial acompañado del psicotrading del planeta Pepe en este caso, ¿sí? Después el resto, todo bla bla bla, ¿sí? Bueno, bien, me voy a... Hoy no se me ve ni la perita se me ve, Ahí está, uy, falta luz acá, mirá, si le tiro luz ahí un foquito, puede ser este usado de foco, ¿ve ahí? Ahí se ve, ¿no? Uy, me quema. Bien, vamos. Matecito. Bien, ahora vamos a ver, está tranqui el mercadito, calculo, veremos si hay alguna operación, acá están las fuerzas funcionando, para ver un poquito qué nos puede convenir, qué no nos puede convenir, y bueno, ir pasándole un rato bien, alguno que quiera que vea, mira, ahí hay una en rojo ya, seguramente a ver dónde está la UCAD acá abajo, ¿dónde está? Ese es la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Seguramente va en rojo, así que hay que ver acá por qué, a ver, ahí está, bueno, ahí está, ¿sí? Está entre rojo, obviamente ven que ahí está la venta hecha, como el spread es grande, más grande que una casa, ahí va, ¿sí? Obviamente para M15, M30 es hermoso, miren el video, ¿sí? Ahora debe estar en positivo, calculo, ¿sí? Bien, así que nada, pero ahí está, ¿sí? Veremos cuando llegue a cierta distancia si cierra los lotajes que va abriendo. Y bueno, ahí estamos. Por ahora tenemos una orden abierta por el AMI, ahí está, ahí se puso en verde, ven, eso va cambiando, ¿sí? Si desaparece y se apaga es porque cerró con TP o con un stop, ¿sí? Bien, ahí tenemos, por un lado, a ver si tenemos alguna cámara. Tenemos, está prendido el conejo negro. A los que le compartí el conejo y tengan la oportunidad, ojo porque se te aparece, ¿sí? Así que aprovechenlo, disfruten, hagan dinero o profit y bueno, y lo apagan porque se te aparece el amigo, es tremendo, Bien, ¿te imaginas si te aparezca esta carita ahí? Mira, para ver, esta carita, yo no sé, esta es de la libra dólar, ¿sí? Tenemos el dólar yen también acá. Está apagado en este momento. Y nada más. Ahí tenemos. Y el oro que debe andar acá dando vuelta. A ver dónde está el oro. Acá, mirá, está el oro. Ahí va $1 en positivo. Va el amigo. Guarda, Ahí va el oro. Y veremos después que si cerramos, si no lo cierro, si lo dejo. Obviamente busco el 1% o el 0,5 o el 2 o lo que vea, ¿no? Acá no me caso con un porcentaje, sino que trato de cerrar para tomar una rutina, ¿no? A la mañanita y va sumando. Y con esto me compro 1 kilo de aguja especial, aguja común, decía el amigo, para el tuco. Así que bien, me voy a ir a ver, no, este no, acá, voy a dejar acá un poquito la fuerza, a ver qué hay hoy interesante.
Angelito, ¿estás ahí para charlar? Ingeniero Garqueta, ¿estás ahí dando vuelta también? ¿Te querés animar a charlar, ingeniero? ¿O no? No sé, el Angelito si quiere. También tenemos otro nuevo personaje que se agrega al planeta, ¿sí? Que es de la supradimensión, ¿sí? Donde nos puede decir para dónde va a ir el precio. Lo que pasa es que hay códigos como secretos que lo sabe el Angelito. Fíjense, revisen el video del viernes. En el video del viernes aparece, me parece que el código secreto era alitas de cerdo, ¿no? Algo así me parece. Y que me retaba. El Angelito hoy está más bueno. El Angelito lo que no me gustó es que se me metió adentro, ¿viste? Fíjense cuando arranca ahí. Hola, ¿cómo están? Una voz del Angelito, ¿eh? Tremendo el Angelito. Pero bueno, yo lo quiero mucho el Angelito, porque él es el que de una u otra forma está ahí en tu cerebro, dentro, metido en tu cabecita, diciéndote que no sobreoperes. Él te va a dar consejos buenos, ¿sí? Conmigo está un poco enojado, lo entiendo, porque le he sin querer dado algún tecito, que le pongo algunos yuyitos para dormir o lo que sea, y no eran para él, era para el diablito, para que el diablito no nos torture tratando de sobreoperar y meter los tajes altos, ¿sí? Esos, que operamos mucho, ¿viste? Y hacemos las cosas mal, entonces el Angelito te frena. Yo le quise muchas veces metido, toma el tecito y con ese amor decir adiós. Eso. Amor. Mi amor. Bien, vamos a ver fuerzas. A ver, fuerzas. Hoy, ¿qué código tendrá el amigo, ¿no? El del supradimensión. ¿Qué código tendrá para ir a buscarlo? Que baje y que nos diga, a ver, ¿no? Andás a ver. Chiflido, pollito, alita de pollo, andás a ver, ¿no? Cómo será esta vez. Pero bueno, fuerzas, vamos a lo nuestro. Tenemos el franco suizo interesante, llegando a zonas de sobrecompra, ¿sí? En un rato puede estar cayendo, ¿ok? Todo lo que sube baja, pero fíjate que un ejemplo bárbaro. El franco suizo acá cae, ¿sí? La divisa cae. Al caer, no es que si cae, toca y pum, y va para arriba. No, cae y mira todo lo que estuvo en esta temporalidad abajo. Acá puede pasar de que vos quieras buscar ventas porque está muy fuerte y tendría que ser un desgaste, pero capaz que se te queda acá subiendo, ¿no? Por eso está bueno agarrar muchas veces esta, por ejemplo, que es la libra. ¿Ven? Que va hacia el alza derechito. Calculo que tendría que llegar hasta acá arriba. Entonces, por ejemplo, buscas el yen, libra, yen, compra, ¿sí? Ahí ven, va hacia abajo, ahora, no en un rato. Hay que buscar la estructura, no es que vas a meter ventas o compras, tenés que chequear. Pero ahí está, ¿sí? Esto es en M15, así que si operás en M5, quizás ves ya llegando. A ver, acá el yen ya está tocando, ojo al piojo, y la libra, mira cómo va, ¿sí? Acá hermosa. Vamos a ver acá un poquito, libra, a ver si actualiza esto. Bien, el yen está débil, así que en contra del yen, amigo, hoy lunes hay que darle al yen, ¿eh? Ojo que vos sabés lo que pasa, ¿no? El yen está débil y de golpe el amigo, como es un panqueque, pic, para todos lados. Pero bueno, el euro yen, libra yen, ¿sí? No sé si dólar, pero auyen, todos en contra del yen, ¿sí? Compras, la mayoría, porque el yen está como cotización. Mi amor. Bien, ahí estamos. A ver el Auyen, ¿dónde está acá? Mi vida, amor. Ahí está, mirá el Auyen, che, hacia el alza, subiendo bonito. A ver acá tenemos Auyen, libra, ¿dónde estás? Libra. Ahí está, a ver. Mirá qué lindo cómo va. ¡Qué vela bonita! Bueno, esto es muy, muy tentador para buscar por acá arriba. Mira, está este número redondito. Tenés ahí unos 7, 8 pip si rompe este alto. Pero hay que ver estructuras mayores si no hay una zona donde pueda. Sí, señor, mirá lo que es esto. Por favor, qué bonito. Hasta acá es muy tentador, ¿bien? Bueno, así que ahí tienen, van viendo algunas cositas. Obviamente que justo está en una zona de consolidación, ¿sí? Hay que ver que rompa todo este rectangulito para que esté más seguro. Después de este rectangulito, ahí sí,
querés agarrar como piquito ahí ese fractal que formó ahí arriba y ponerle un buy stop y andate. Si querés dejar un stop por debajo, hace un 2-1, ¿sí? Por lo menos, ¿bien? Y bueno, ojo que no quiere decir que el yen va a estar débil todo el día, te va a estar esperando, ¿no? Hay que aprovechar, muchas veces la volatilidad se da y hay veces que no se da y te comes la espera y te toca el stop. Es así, amor. A ver, el euro-yen hacia el alza, calculo. Sí, mirá, igual. Obviamente que estamos en M30. Acá ya no sé si estaría más lindo que la libra, porque estamos en este chorizo de consolidación por acá arriba, ¿ven? Sí, que tocó, hice una mecha y quizás qué mejor buscar una compra más abajo si cayese, ¿no? Porque seguramente el yen puede estar un rato, ¿no? Y fuerte un poquito y después, ¿no? Vuelve de vuelta como seguía. El amigo por ahora está débil, aunque acá estamos viendo en un minuto cómo las velas caen, ¿ven? Ahí, ¿ven? Mirá los indicadores del planeta Pepe, creados por mí. Ahí salen los amigos, las bombitas, la flechita de un par de indicadores metidos dentro, una pelotita Xinjiang ahí, ¿no? Mirá vos, ahí están los amigos, bastante bien, menos mira, este era para compra, sabes qué haga, ¿no? Stop, este también, obviamente te tenés que meter dentro del indicador y configurarlo, entonces tratar de esta pelotita llegue a un fractal y que se repita en el tiempo, y hoy sería como esta verde, ¿sí? Sería bárbaro buscarle esa zona, ¿sí? Donde si vos ves en el pasado, como no repinta esto, están ubicados en buenos lugares, quiere decir que la próxima flechita o lo que salga puede estar, no quiere decir que tengas que operar por una flecha, por favor, eso no, solamente una ayudita muchas veces. Para binaria, decía el amigo. Cuando te encontré en el antro aquel y algo cambió para siempre. Eso. Y hablemos por primera vez de nuevo y como locos nos enamoremos con un beso transportarnos. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? ¿Cómo va? Y arrancando la semana, ¿no? Qué grande. A full, vamos a ver qué hacemos. ¿Sí? Ahí estamos, los amigos. Mira, el AUCAD está ahí dando vueltas entre positivo, negativo. Ahí está, mira. Ahora se nos va para arriba, mira. Estuvo acá, ahora está acá. Veremos qué hace. Ojalá que caiga. No estaría mal, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Seguimos con libra dólar. No ha hecho nada todavía. Hay que ver en un rato, ¿sí? Si la libra dólar con el conejo negro abre o cierra alguna operación, ¿sí? Así que acá estamos, con un fondo muy primaveral, ¿no? En blanco y negro, calculo que muy otoñal, más que primaveral y más que otoñal, muy terremoto bailable. Te metí acá y no salí más. Y mira lo que es ¿no? De Proyecto Bladewind, un poroto al lado de esto, mira lo que es esto, ¿sí? Una carita así, mamita. Acá me pongo en la cabeza una película con una persona disfrazada del conejo, ¿no? Salí ahí con una motosierra, ¿no? Y acá me lo imagino más tipo ultratumba. No sé si es la imagen. Hablando hasta que se hacía el día. Bien. Conectándonos a otro nivel. Verdadera compañía. En el trabajo, muy bien, compañero. Siga trabajando que le van a. Después cuando me vengan a traer la vaca, una vaca de regalo, que ¿no? En el helicóptero, bueno, ahí ya, ¿no? Calculo que no va a estar trabajando, pero por ahora, ¿no? Si el trabajo te ayuda, bienvenido sea, es lo que te da la platita para poder seguir día a día. Así que hay que agradecer al trabajito. Bien, y obviamente el día de mañana, ¿no? Le tirás ahí un helicóptero bailable, ¿no? Bueno, a ver, vamos a dejar algo acá. Capaz que me meto hoy algo, Vamos a ver. Estoy armando una técnica, gente, para hacer un videíto impresionante. Yo no puedo creer que la haya creado pero tan compleja, tan linda, Es un bot que estoy creando donde la forma de operar del bot es uno de los tantos Xinjiang que voy armando. Lo que pasa que como los voy creando los bots, no me salen tal cual tengo las ideas de mi cabeza, ¿no? Hay que saber programar bien, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ahí está, ¿sí? El gatito negro, ya van a ver.
Ayer le terminé de agregar otras cositas y ya me fui para la rama de las órdenes pendientes. Y le cambié la idea de las órdenes a mercado, pero estoy con la duda si órdenes pendientes, órdenes a mercado, mezcladas, siguiendo la tendencia un poquito más. Bueno, es interesante, pero ya lo vamos... Primero lo tengo que hacer, ¿sí? Ya está hecho, pero está, ¿no? Versión A, B, C, D, E. Todas las versiones tiene el gato negro. Tendría que haberme quedado con la primera, ya tendríamos el video, gente. Pero bueno, encontré otras cositas, las agregué y ahora estoy con duda, ¿no? Me gustan todas. Me gustan, es tremendo esto, ¿eh? Esto me gusta. Escucha. Angelito, ¿estás ahí? Porque la verdad que no te escucho, Angelito. ¿Estás ahí o no? Pepe, estoy desde el primer momento pero hablas como un terremoto sos hablando. Déjame escuchar las canciones, Pepe. Hoy me metí adentro tuyo, ¿sí? ¿Viste cómo me metí, no? Bueno, tenés cuidado porque me meto de vuelta, ¿sí? Y no hables tanto, Pepe. Déjame escuchar música, anda a calentar agua, pero no te calientes 1 litro, calentás 100.000 litros. Así tardás un ratito más, porque hablas tanto. Poneme de vuelta la canción, Pepe, y anda a calentar el agua, por favor, Bueno, dale, si vos me decís cómo es el nombre, no sé, el nuevo código para saber si va a ir para arriba o para abajo algún par, alguna divisa, ¿sí? Algún derivado, no sé, el petróleo, el oro negro, el oro rubio. ¿Me podés pasar el código para llamarla a esa supradimensión, por favor? Que no sé si es un fantasmita, ¿qué es? No, ¿cómo le vas a decir fantasmita? Acordate, Pepe. Mirá que te hago como el viernes, terminaste en positivo, pero te hice sufrir, cuando se te fue para arriba, ¿viste? Sí, pero el viernes, si vos mirás el video del viernes, cuando yo quería cerrar las operaciones en positivo, vos me dijiste, dejalo el robot. Sí, y se fue para arriba después que vos me dijiste, pero bueno, después terminamos en positivo, pero... Yo no te dije eso, Me parece que no, Pepito, o sí, bueno, yo te quise ayudar, ¿sí? Bien, bueno, le voy a poner de vuelta la canción al amigo, dejo que corra esto y pasame el nombre, ¿sí? Hoy, ¿cómo se va a llamar hoy el nombre? Buscame algo, un clásico. El código nuevo, ¿cuál sería hoy? Bueno, anota, hoy, si lo querés llamar al amigo, hoy los angelitos sabemos nada más, ¿sí? Hoy se llamaría Patitas de Salmón, ¿ok? No me joda, patita de salmón, pero eso no existe. ¿Y qué te pensás? ¿Que esta dimensión existe también? Ay, Pepe, patita de salmón, tenés que decir como siempre y le metés, por ejemplo, ¿no? Libra dólar, M15, sube o baja patita de salmón y aparece. Y obviamente después tenés que entender lo que dice, pero te dice, al lugar que llega exacto, porque es el futuro y sabe todo. Bueno, listo, te pongo esta canción, No, Pepe, poneme la canción anterior y anda a calentar agua. Bien. ¿Está el Garqueta por ahí dando vuelta? No lo llamé al Garqueta, no lo llames. Ya sé, Pepe, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Yo soy el ingeniero Garqueta. Después si querés te vendo un curso o algo, ¿Sí? Te dije que no lo llames, es como el diablito. Bueno, dale. Bien, gente, me voy a ir a calentar agua. Como dijo, me mandó a calentar agua el amigo. Vamos a bajar un poquito la música y vamos a volver, obviamente, la canción del amigo. A ver si está ahí. Ahí está. Ponemos música, voy a calentar agua, disfruten. Chau. Ya vengo, obviamente. Si no se corta nada, Si no se corta nada. Deja escuchar y no llamé porque viene,
saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Bien, vamos a revisar un poquito las gráficas, escuchando música de fondo, ¿sí? Estamos en el aire, juntos los dos, sintonizando una canción. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Vibrando en el aire, caemos sin control, como espejos de luz, reflejos en el sol. No quieres enredarte con rombos gigantes, la esencia de tu piel me cautivó. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. 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 De tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte. Sintonizarte. Your light is on me. I can say I have no parts, I have no lies, but I have you. You have me, honey.
break with the storms. I don't mind getting on as we're going living where to be. If I have you, you have me, honey. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you and I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, fill in all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. Cause I can't and I won't, I don't wanna lead you on. But I hate when my bed gets cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor stall, I still call you and you don't argue. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ooh, no. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. I only want you when I'm wasted. I only want you when I'm wasted, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm faded.
running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You can go around, go around, go around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that trust is coming, I feel regret. Got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? Should I come home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm right. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, another way, right here, standing face to face. You already know that you won. Oh, I know that stress is gonna regret. Got me thinking back when you were mine. Got me thinking back when you were mine. I'm all up on what you expect. Should I come home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, running from the stress. You're just making sure I'm right. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention. Bien, ahí seguimos, escuchando un poquito de buena música de fondo, analizando, proyectando, operando en manual, en automático. Un ratito vamos a estar y bueno, después seguramente si queda alguna orden abierta, seguramente va a ser así porque está muy tranquilo el mercadito. Vamos a ir siguiendo desde el celu, ¿sí? Cerrando, o desde la compu en el caso de que ¿no? Uno, viste que vos podés, eso está bueno que lo sepa el que es nuevo, ¿no? Vos cuando instalás una aplicación como ET4, MT5, MT4, siempre que lo instales, siempre instalarlo también en el celular, ¿sí? Se corta la luz, pasa algo y el celu tiene por lo menos, ¿no? Los datos móviles que te permiten meterte al MT4, MT5 y desde ahí podés seguir. Obviamente que un bot no va a poder funcionar desde el celular. Sí, obviamente si tenés un VPS, ¿no? Pero de forma manual podés ir, ¿no? Mirando, ¿no? Obviamente cerrando, abriendo, gestionando, ¿no? ¿Estás ahí, Angelito? Angelito. Ya sé, Pepe, acá estoy, sí, siempre estoy acá, No me gustó que lo llamaste al Garqueta recién, No lo vuelvas a llamar al ingeniero Garqueta porque te vende algún curso, ¿sí? Se te copia de algo. Tenés cuidado porque son los que andan dando vueltas ahí vendiendo humo, Es terrible, hasta la voz, ¿no te das cuenta que está tomado? Está tomado el Garqueta, Sí, ya sé, yo ya me doy cuenta. Lo que pasa que es tremendo como se le nota el olor que tiene a vino, tiene como una sensación de, viste, tipo torrente, una cosa así. Pero bueno, sí, obviamente, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Mirá que vos te podés dar cuenta, pero te la enchufa en algún momento, Alguno se la clava siempre, Siempre caen. Así que tenés cuidado, si hay varios que han pasado por acá, varios y varias que han pasado por acá y que han sacado todo el espíritu, Pepe, Tenés cuidado, ¿sí? Sí, yo ya sé. Bien, gracias, Angelito. Bien, ahí seguimos.
Mueva, 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 mueva. Se está parando el dólar, che. ¿Vos podés creer? A ver. Mira cómo se nos va la amiga. Bueno, capaz que va y agarra una orden pendiente límite que tengo encima y después veo si la gestiono por encima o si voy cerrando o puedo llegar a abrir alguna otra en alguna zona interesante. Este número redondo de acá puede ser una tercera. Si tengo tiempo la abro. Mira cómo se fue el amigo. Veremos, veremos. Qué linda vela para ir en compra. Decía el amigo, no, Angelito. ¿Ese fue el Angelito o fui yo? Pepe, dejate hablar, dejame escuchar música. Una vez que te toque stop, no que tenés que ganar siempre vos. Dejá. ¿Sí? Y esa te la mandó el, ¿sí? Patita de salmón. Para que aprendas. Uy, bueno, gracias. Puede hacer un retroceso hasta acá, más o menos, y me la toca. Ojalá, vamos a ver qué pasa, ¿no? Que la toque ahora, de una vez. Está ansioso, el tipo se metía al mercado. No, tranqui, ¿sí? Y después que caiga hasta el piso. Y si sube, bueno, vamos a ver qué hacemos, si es que estamos en vivo, por acá arriba o por acá. Como el lotaje es chiquito, esto hay que esperar. Cuando no hay mucha volatilidad, es así. Cada tanto se despierta. Mira acá, fíjate acá, ¿no? Los retrocesos que hizo para seguir cayendo. Un par de velas. Si agarro como ejemplo esta zona, ¿sí? Estas velitas que están acá, ahí sí. Más o menos, ¿cuántas órdenes me abre ahí? Y una más, por acá. Vamos a ver. Y después tendría que caer, ¿no? El promedio lo veremos con un promedio, con tabla o en pérdida, es lo mismo. Lo importante es que día a día, semana a semana se siga sumando y restando, pero que la suma esté por encima de la, ¿no? De las pérdidas. ¿O no, Angelito? Y lo decís vos es así, tal cual lo decís vos, ¿sí? Igual decirle a Patita de Salmón que no te siga subiendo el precio, Y sí, ya, si yo no sé cómo decirle, Pepe, mira, ya me haces confundir, Angelito. ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿Lo llamo? ¿Qué le pregunto algo? No hables, déjame escuchar la música, Pepe. Bueno, dale. ¿Ya cuánto hace que estamos? Una horita ya. Bueno, me voy a quedar un ratito más y después obviamente las seguiré gestionando, las operaciones, que es lo que más me gusta. Cuando tenés las órdenes abiertas ya está. ¿Sí? Hay que ver ahí a dónde llega, a dónde puede tocar, dónde puede retroceder. Se empieza, ¿no?, a proyectar y bueno, uno se cansa y le pone el stop, chao, o el TP y chao, ¿sí? Es así, porque si estás todo el día te atrapa, ¿no, Angelito? ¿O no? Y sí, es así. Ya por poco te puede atrapar ahí. Tenés que estar atento. Siempre tranqui. ¿Sí? Seguramente esa vela que te hizo te va a hacer 7, 8 más así para arriba, grandota. Pero 3 veces más grande. 3 veces más grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, mejor, porque no, uno va sembrando para después cosechar mucho más. Así que, por mí, que mira, una bengala que sea para hacia arriba. ¿Sabes qué lindo? Le meto 3 kilos ahí, ¿no? ¿O no? No, Pepe. Estabas diciéndolo en chiste, ¿no? Sí. Y obvio. Ahí, ¡epa! Casi se nos va el Angelito. ¿Qué hiciste, Angelito? Te me metiste dentro, de vuelta. Hola. No, es que hablas mucho, Pepe. Y no sé si salir volando. ¿Podés cambiar la música, Pepe? Dale. Vamos a tirar rock and roll. A ver qué te puedo regalar. Angelito. Ahí está. Ahí bajamos, vamos a buscar a ver qué le puedo regalar acá al amigo. No sé, algo de acá. Si no, vamos directamente a donde ponemos siempre música, rock and roll. Vamos a poner un poco los piojos, ¿sí? A ver, ya que están acá, como los tengo a mano, ¿o no? A ver, de los piojitos que le puedo... Acá, mirá, vamos a tirar acá de los piojos. Sí, dice el amigo. A ver, sí, poner los piojos. Bueno, tiramos desde lejos. ¿Te acordás de este? Este, vamos con este. Escucha esto. Subile. Se escucha bajito, me parece, ¿no? Pero bueno. Va, no sé, ¿qué decís? ¿Se escucha bajito o no, Angelito?
Pepe, por favor, no hables más. Déjame escuchar aunque sea el principio, un ratito. Después seguí hablando, yo me voy. Bien. Pongo mute, entonces, si lo dice el angelito. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado vos me comprás.
Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá, hace tanto Tiempo que no te... Oh, qué lindos temas, che, qué recuerdo de los 80, 90 esto, 90 más que nada, ¿o no, Angelito? Déjame escuchar, Pepe. Y sí, es verdad, lindos recuerdos. Yo los conozco a todos estos temas también porque ando por todos lados volando para un lado y para el otro. que no te sentimos, vos tanto has puesto. Así que bueno, a disfrutar las canciones, Pepe, ¿eh? Exacto, si querés que te cuente un cuento, Yo preferiría que no. Te voy a dar vuelta a la rueda, ¿eh? listo. Bueno, seguimos. Dolor. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas de Bueno, parece que estamos consolidando. Vamos a ver si se da vuelta hacia el alza para que toque la orden, la venta que está allá arriba esperando, la orden pendiente. Y si no, bueno, que caigas. Y si sube, veremos si arriba, por encima de un alto, buscamos alguna zona interesante para una zonita para poner otra orden, ¿sí? ¿Qué hora es? 1 horita y ¿cuánto? 1 hora y 15. Bueno, vamos a estar 5 o 6 minutitos más. Y yo sigo, obviamente, operando, haciendo otras cositas también. Y bueno, y seguramente nos vemos mañana también, ¿sí? Si es que, obviamente, ¿no? El mercado y el internet nos permite, ¿o no, Angelito? Y seguramente que sí. Muy bien, qué lindo los lunes, ¿eh? Y dice... Lo bien que se está. Bueno, 3 minutos para las 10. Que toque. Capaz, si pasa esta frontera, hay que ver qué hacemos arriba de esta fronterita, donde hay un choricito acá interesante. Este chorizo que está acá es prácticamente ese alto. Si rompiera, si tocara la orden, estaría bárbaro para que caiga y poder, ¿no?, hacer ahí alguna tablita. Y si no, si sube, bueno, hasta acá la aguantamos, hasta esta zona, ¿sí? Donde están estas zonas, ¿sí?, de canales bajistas, donde los altos van hacia la baja. Bueno, esta zonita por acá puede andar entre este número redondo y este que está acá arriba, ¿sí? Ahí vamos a tirar algo más. Pero bueno, hay que ver también, ¿no? Uno puede ir a favor de ese precio y después volver en contra, ¿no? Como siempre hacemos. Pero bueno, por ahora, y muy tranqui. Justo le pegamos una consolidación que se puso ahí. La amiga va, saca los stop, vuelve para abajo, sube, saca los stop. Se metió un pepito, lo sacan. Bueno, viene desde acá, el pepito, tuc, lo tocó. Tomá, trailing stop, fuera. Bien, ¿te gusta esto, Angelito? A mí me encanta. ¿Podés poner algo del otro grupo que solés poner siempre? Hace 3 años atrás lo ponías, ¿te acordás? Era re lindo los temas. Dale. Ya sé cuál es. Vos decime si es este, ¿eh? A ver. Pará, Vamos a bajar un poquito. Ahí está. A ver cuál será. Los redonditis. Los redonditos, ¿no? ¿O no? Los redonditos. A ver si... ¿Este? Los redonditos. Sí, ese sí, pero es otro grupo. Que dice... Bueno,
Si querés te lo canto, pero... Bueno, vamos a dejar este un poquito más y listo, ¿eh? Y buscamos otro grupito. Ah, ya sé cuál, ya sé. Los impacientes del puticlub perdían el... Lo ponemos para el cierre. Después de esta canción, está re tranqui esto. Después de esta canción ponemos el otro grupo que seguramente el que te gusta y con eso cerramos. Hoy un ratito acompañando estamos. Tenemos todavía órdenes abiertas, manuales y automáticas. Así que bueno, imagínate si fuera en H1, ¿no? Deja la orden y nos vemos, ¿no? Mañana. fuerte lo del puticlub. Eso, mueva. ¿Te acordás de esto, Angelito? Si lo habrás bailado esto, Angelito, ¿eh? ¿Cómo se llama este grupo? A ver, nombre de este grupo, por favor. Los redonditos de ricota. Muy bien. Rock fuerte. Rock fuerte en el puticlub. ¿Sabés lo que es el puticlub? Qué fuerte lo del puticlub. Qué lástima que se tiró a la política el amigo, si no... Me gusta la música nada más. Como piensan, no. Lo contrario, soy totalmente lo contrario. Bien, a ver. Escucha. Escucha, qué lindo esto. Bueno, escuchamos este tema y... A ver. Qué lindo esto. Tendría que mandarlo a vivir a Cuba un tiempito largo al amigo para... ¿No? Bien, seguimos. Si le gusta tanto esa onda. Seguí, mira, escucha. Mueva. Eso, qué lindo. Pim. ¿Cuánto hace que no escuchamos Sky? A ver si lo encuentro acá. Mira, escuchá, ahí mezclamos con Huguito, ¿no? A ver. No, vamos a poner... Mira, ya está. Te lo regalo, Angelito. A ver si te gusta este. ¿Te acordás de este? Mira, para ver, Todo el metalito brillo sin temor. Quiero verte oler como el ratón. El peligro del gato matón. Que ha cambiado la sirena y compró... Mira, escuchá, para vos. Para vos, Angelito, no vamos con esta, ¿eh? Mirá, lo saco porque esta es tremendo, si no me voy a olvidar. Para vos, Angelito, un regalo muy bonito de El Soldado, dice el amigo. Escuchá, ¿te acordás de esta? Eso. Mueva. Ahí me la abrió. Dale, sí, dice el amigo. Pero dale, negro. Y no estamos 3 horas. Bien. Ahí está, dale. Sí. Bueno, y ahora no paraba de subir, ¿o no, Angelito? ¿Qué decís? Déjame escuchar, Pepe, si no, se te va a ir más arriba, Abriendo paso, Bien. batiendo tajos. Dicen que eres bueno, nene. Apoyó. Vamos a decir, lo usa de pulva para irse para arriba también, ¿no? Vamos a ver, un par de velitas más. Hasta acá arriba, por acá, le gatillo una ondita tipo el conejito. Habría que ver un estocástico, un RCI, un Williams, a ver en qué zona está. Debe estar, calculo. A ver. Dicen que no está mal. Yo me apoyé en una zona de número redondo para ver si hay rechazo, pero muchas veces se pasa de largo y hace un pullback y después se va más para arriba. Pero bueno, no pasa nada igual, ¿eh? Oscilador, a ver, le voy a tirar acá un... vamos con un... A ver el R6 está acá. Bueno, vamos a poner un clásico del cine. Ahí está. Uy, mirá. Bueno, vamos a ver acá, ¿eh? Igualmente se están viendo altos, ven acá, hacia la baja, pero habría que esperar que por acá arriba, a ver qué hacemos por acá arriba, ¿sí? Cuando esté por acá arriba, tirarle una ventita por acá arriba, ¿sí? Bien, ahí está el amigo, bien. Sacamos, le queda todo. Y ojalá que caiga ahora y si no, no pasa nada. ¿Sí? Tenemos más profits y sube más. ¿Por qué? Porque cuando se devuelva agarras más de lo que cosechás. Vas cosechando, digo, ¿no? Escucha, qué lindo. Ese trago especial.
seguimos. El indio con el soldado, un temita del soldado, ¿no? Down, 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 down. Qué lindo mate, le puse un condimento muy especial. Espero que no lo hayas tomado, Angelito, ¿ah? Sí, estuve tomando. ¿Qué le pusiste, Pepe? No me joda. Bueno, sentate o acostate un rato, ¿sí? Después, si te sentís mareadito, es normal, ¿sí? Era para el ingeniero Garqueta, como vos me dijiste que no venga, y bueno. No me digas que era para el ingeniero. ¿Qué me tomé, Pepe? ¿Qué me pusiste? ¿Por qué no avisás, Pepe? Qué sé yo que vos te vas a meter, pero vos tomás todo sin preguntar. Y sí, yo voy chequeando. Aparte yo no saco panza como vos, Pepe. Se te cae a vos la panza casi. Aunque, bueno, no tenés panza. Es como que tenés, no sé, es como un teletubby. Un teletubby sería vos más o menos. El teletubby, el más gordito de todos. Muy bien, bueno, gracias por decirme el teletubby. El teletubby, es lindo los teletubbies, ¿o no? ¿O no? Oa, teletubby, oa. Bien, muy bien con el Teletubby ahí. Lo imitas bien, se ve que los veías, ¿eh? Los veías, ¿de qué lo conoces? ¿De algo lo conoces o no? ¿Qué es esto? A ver, otro temazo, mira, escuchá. Uy, que mira, para vos, Angelito, el ángel de los perdedores. El ángel de los perdedores. Apuraste ese vaso. ¿Quién lo llamaba? Saliste corriendo a la calle, que te estaba llamando. ¿El angelito? ¡Pip! La puta, qué feo que fuese. La Margarita. ¿Te gusta o no, Angelito? Mirá, dice el angelito de los perdedores. ¿Serás vos? No jodas, Pepe, se te va toda la vez. Aparte, me tenés que dejar escuchar la canción, ¿sí? Bien, te va a gustar. Está cantando con el indio acá el amigo, ¿eh? Bien, bueno, seguimos. Esto se fue para arriba seguramente. Máximo. A ver ahí. Bueno, ahí estamos. Si cae, ¿sí? Vemos qué hacemos en un rato. Si bárbaro. Y si sube, ¿sí? Vemos. Cuanto mucho me pago un pedazo, ponele que... Estos son ejemplos que doy en M1. Si fuera en H1 lo mismo. Lo que pasa que acá, suponete que de acá hasta acá tenés 15, 20 pip, ¿no? Te pagás el de arriba, aunque sea un pedacito. Seguís con el otro hasta que en algún momento sacaste fruto de todo, ¿no? Si se va para arriba no podés pagarte nada, ¿no? Podés ir buscando alguna zona para alguna otra entradita o algún stop. Ir viendo, obviamente, del porcentaje del flotante negativo, ¿no? Siempre fundamentalation que no supere. Si vos tenés el 1 en negativo, por ejemplo, ¿sí? O como objetivo es stop el 1%, bueno, al 0.8 tenés que ir viendo qué haces. No al 1.10. Escucha, qué lindo. Diablo 3 veces. Vendiéndole flores. Ese fuiste vos, Angelito, ¿eh? ¿O no? Y te llevaste cenanas al ángel de los perdedores. Mira vos, el ángel de los perdedores, ¿eh? Toma. Pum, 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 pum. Bueno, seguimos, tranqui. Pum, 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 pum. Bueno, mira, menos 3 con el oro también, menos 5 con el oro. Hay que esperar que se dé la vueltita para empezar a recolectar con el amigo seguramente. Así, bueno, seguimos ahí esperando. Son las 19. Bueno, me queda un rato más. Esto no cayó como quería que caiga, así que seguramente voy a tener que hacer alguna técnica, algo para tratar de sacar profit. Y bueno, nos vemos seguramente mañana, pasado. Y bueno, ahí estamos. Seguimos.
Oro sube o baja, patita de salmón, mirá, tomá. Tus recuerdos, una guarida. Jurando que nunca dirías alguna mentira. ¿Y qué más? Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeón. Bueno, esperemos a esta zonita, ¿sí? Igualmente, si sigue así, vamos a estar 3 años. Si consolida acá, bárbaro, porque acá sacamos, ¿sí? Pagamos la de arriba, por lo menos, por poquito que sea, todo suma, ¿sí? Le mentiste al diablo 3 veces, vendiendo. Le flores. Vamos a ver si es un retroceso o un rompimiento de un alto anterior. Si rompe este alto, que está acá, ¿sí? En esta pequeña temporada. Ah, estamos en M5, mirá. Yo pensé que estábamos en M1. Digo, ¿cuánto tarda la vela de 1 minuto, no? Me pasó como vieja época. Bien. Bueno, cada vela, con razón tardaba tanto la vela de 1 minuto. Tardaba 5 velas de 1 minuto. Bien. Que apose acá arriba. Y vamos con un límite. ¿Te gusta, Angelito? A mí me encanta eso. Pepe, no canté más, anda a acostarte, estoy mareado, no sé qué le pusiste al tecito, Pepe. Por acá es la zona límite, ¿sí? Ya vamos viendo ahí. Si en el caso que siga subiendo, un tirito más puede ver acá, ¿sí? Porque lo tajé chiquito, obviamente. Si le hubiera puesto 10 lotes, no. O sí, pero que el porcentaje de pérdida sea el que vos, obviamente, gestionaste, ¿no? En tu cabeza. Bien, a ver, ¿te gustó la canción, Angelito? Para mí está bárbara, esa canción estuvo bárbara. ¿Querés otra? Porque yo ya me voy, Poneme la que dijiste al principio. Por favor, por favor. Oa. Teletubby. Oa. Teletubby. ¿Cómo me vas así, Teletubby? Por lo lindo, ¿no? Por la carita, ¿no? ¿O no? Es la carita lo que me parece que querés, ¿o no? Me parece, calculo que es la carita, ¿no? Por la carita bonita. Pepe, porque tenés la carita como un televisor de 14 pulgadas. Tremendo el amigo. Bueno, me voy a ver acá música mientras a la 1, a la 2 y a la 3. Este tema con este cerramos. Voy a llamar a Pepe Mila y yo sigo obviamente acá haciendo algunas cositas, cerrando, abriendo y bueno, ojalá que se mueva un poquito más rápido el mercadito para llegar a TP o a el cierre del stop, lo que sea. Música, maestro, por favor. Escucha. ¿Te gusta? Ahí está, para vos. Bueno, ahora sí. Intento seguirte, pero No doy más. sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan... Bien, estamos todos los días en vivo. Súmate para pasar un buen rato acá con música. Hay días que estamos 1 horita, 2, 3, media horita. Lo importante es pasar un buen rato acá acompañado de los personajes del planeta. Así que bueno, gente, nos vamos y obviamente vamos a seguir las órdenes abiertas, ¿sí? A ver si después las puedo compartir ahí por el grupo, salgan positivas o negativas, esa es la idea. Si les interesa después les muestro el resultado. Así que bueno, gente, ahí vamos. Tenemos las bolingueadoras de Pepe Mila al rojo, en negativo, y tenemos acá, ¿ven?
Tenemos un par de órdenes chiquitas, voy a esperar seguramente por acá arriba, voy a poner otra ventita entre esta zona y esta, veré si es que no cae antes. Hay un número de periodos anteriores, que es un promedio que por acá es interesante dejar un shell limit por ahí, ¿sí? Ahora veremos si, obviamente, seguramente la última orden va a quedar en negativo, pero el resto, si son positivas, va a ser que la suma de todas esté por encima de la que esté en pérdida, ¿no? Pero bueno, hay que esperar que caiga, ¿sí? Por eso estaba linda la entradita siguiendo la fuerza del franco suizo, pero se puso fuerte el dolarito un ratito, veremos qué pasa, ¿sí? También vamos a aguantar hasta cierta zona, no vamos a esperar que salga. ¿Se acuerdan lo que decía en un principio? Este número redondo puede ser el límite, obviamente, con un par de órdenes que pudiera a favor también de este movimiento. Pero bueno, ahí va. Ojalá que, a ver si hay un FIBO acá, voy a marcar a ver qué hay cerquita de este. Bueno, mira vos, el 61 está acá, ahí le tiro otra, ahí, ¿sí? Bien, acá, si es que llega. Se la voy a dejar puesta ahora. No, para que eso es mucho, negro. Eso no. Bueno, voy a ir tranqui ahí, ¿sí? Dejo ahí, si cae que caiga, y si no cae, bueno, ahí está, ¿sí? Bien, gente, bueno, me voy, dejé la grillita armadita, vamos a ver si toca la orden de arriba, y en el caso de que siga subiendo, hay otras técnicas que se pueden seguir haciendo también con otras órdenes, ¿sí? Pero bueno, la idea ahora es tratar de seguir el rompimiento, ojalá que en algún momento la veamos acá abajo, no lo vamos a ver en estos minutitos que nos quedan, pero bueno. Ahí está, ¿sí? Y si sigue subiendo, veremos cómo la gestiono, ¿sí? Me voy, gente, me voy. A ver cómo está la fuerza acá, por las dudas. Bueno, el dólar está subiendo. Y el franco suizo, como el yen, panquequito, tremendo, quedó allá arriba, ¿sí? Encajado en una temporada de 15 minutos, gente. Así que bueno, me voy. Escucha, ¿te gusta esto? A mí me encanta. Después de no sobrevivir a las mañanas. Bien, gracias Pepe, éxitos en esas órdenes abiertas. Sí señor, muchas gracias. Ahí estamos. Viajo bien adentro a las ciudades. Che, si dejo 2 minutos más, está acá, la cierro, ya está, para no tener que andar mostrando después. Ojalá que caiga. Vamos a esperar 2 velas más. 2 velas más. Che, Angelito, espero 2 velas más y está acá, ¿no? Ahora, si llegase a subir, fíjense que acá está haciendo un hombro, cabeza, hombro. El segundo hombro puede estar por acá. Y ahí hay que pensarla. O saco en tabla, lo único que hice fue perder el tiempo, ¿sí? Pero el tiempo lo utilicé para ir viendo los movimientos donde me metí con órdenes pendientes. Así que si llega acá, es probable, según como vengan las velas, de que cierre las 2 órdenes en una tablita donde perdí tiempo y no el dinero. Y si sigue cayendo, que veo, puedo poner, inclusive cerrar. Supongamos siempre el ejemplo lo mismo, ¿no? De acá tenés 20 pip y acá tenés 10 en la de arriba. Vos sabés que te tenés que pagar algo. Si después baja, y bueno, pasará positivo a la de abajo. Pero si sube, te volví a meter en el mismo lugar o en otro, ¿sí? Así que bueno, parece que no quiere. Vamos a ver si la próxima vela rompe esa zona, el número redondo que les dije que lo puede tomar como un pullback, ¿sí? Ahí está apoyándose prácticamente acá, ¿eh? A ver si hace hombro, cabeza, hombro. El próximo hombro, si llega a ser por acá. Mira, ven que no tenemos nada de distancia. Nada, gente, de acá hasta acá. ¿Cuánto tenemos? 6 pips, ¿sí? Nada. Bien. Estamos con... vela de 5. ¿Cuánto tarda la vela? Decía el amigo. A ver, ahí en uno. Ahí está, en uno. En uno me gusta, En uno me gusta, ¿eh? En uno me gusta. ¿Por qué? Porque veo el pasado. En el pasado veo zonas, ¿sí? Interesante. Mira, ahí me abrió. Justo me abrió el conejo. Pero vos podés creer. A ver el conejo que hizo ahí. ¿En cuál abrió? Una venta me abrió el conejo, mirá. Vamos a ver si en un rato termina positivo también, ¿no? Obviamente tenemos el conejo, tenemos la bolineadora, el telaraña y una manualcita que tira ahí con poquito lotaje para sumar algo más o para restar algo más. Así que veremos qué pacha en un rato. Mirá, ahí tenemos, bien. Bueno. Acuérdense, cerramos el streaming y cae hasta por lo menos hasta acá. Vamos a ver si la cierra en positivo o si la aguanta un poquito más, ¿sí? Esta media móvil que está por acá arriba, muy linda para una frenada también, ¿sí? Si llegase a tocar acá, se puede devolver de una forma interesante. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Escuchá, tengo ganas de verla. No me acuerdo la canción, ¿ves?
Mirá vos. Estamos. Bueno, seguimos. Un minuto. Ahí tendríamos que haber puesto las velitas, ¿ven? Sin tanto achacher. En el centro hoy. El apagón. ¿Te gusta, Angelito? Ya me voy, Angelito, ¿eh? Ya Pepe Mila vino. Dejate de hablar, Pepe. Dejate de hablar, concentrate. Che, estricto el Angelito. Ay, este último mes, Angelito, es tremendo lo tuyo, ¿eh? Tengo ganas de verte. Bueno. Loca, vos no entendés nada de vivir. Se fueron con septiembre. Bien, vamos a poner, a ver, para ir cerrando, vamos a buscar algo más rock and rollero, un poquito más. A ver acá si tenemos los ratoncitos. Y si no, que tenemos a mano. Acá tenemos, mira, los temas del planeta. Tenemos. Bueno, este te lo regalo a vos, Ángel. Este te gusta, Angelito. Mirá, no podemos ir con este. Y bueno, seguramente después vemos cómo seguimos con las operaciones. Pero este tema te lo regalo a vos, Angelito. A ver si te pones bueno como antes, ¿eh? Escuchá. ¿Los Rolling? ¿Te gustan los Rolling? Poquitito. Decía, hablaba como el Angelito. ¿Te gusta cómo te imito, Angelito? ¿Querés que te imite? Mejor no, Pepe. Es linda la canción esa, la conozco, me gusta. Sí, me gusta mucho. Pip, pip. Pip, pip. Tiri, 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 tiri. Mira, estoy contento, te voy a hacer bajar el precio, vas a ver. Bueno, esto está tardando mucho. Viste que se quedan los límites, ¿viste? El número redondito que está ahí, el número redondo. Si lo rompiese, pero bueno, estamos ahí, ¿sí? Ojalá lo rompa. Se va a encontrar con una zona pivot, seguramente que está por ahí también, ¿sí? De un soporte pivot, me parece que es. Bien, hay que chequear ahí, ¿eh? Bueno, me voy. Chau. Vayan chequeando ustedes. Si cae, me avisan, ¿eh? Voy a estar acá también, ¿sí? Bien, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatúatelo, ¿sí? Sí que podés, ¿sí? Lo importante es que lo intentes, ¿sí? Si lo intentas, va a pasar dos cosas. O lo lográs o no lo lográs. Pero si no lo lográs, lo intentaste. Y eso te hace bien, ¿sí? Al cuerpo, al alma, a todo. Vos intentá todo, ¿sí? Obviamente, sin molestar a los demás, ¿no? Ese es el secreto, ¿sí? Sin joder a los demás y sin estafar a los demás. Bien, gente, nos vemos. Chau. I've been walking Central Park, singing After Dark.